Muy bien, hermanos, así que quiero compartir con ustedes en esta mañana hablando de este futuro que nos viene en este año. Yo sé que siempre los primeros meses estamos mirando a lo que viene, marzo, sabemos que es complejo, pero a la final Dios se enseñorea de todo. Y es por eso que quiero hablar en esta mañana acerca de nosotros tenemos que poner una fe en cada cosa. Pero como dice ahí en su hojita, dice, viendo tu futuro con fe y no con miedo. Y vamos a estar mirando una historia que sucedió en la Escritura, en el libro de Números, aunque antes de eso, vamos a ver, mire lo que dice la Escritura, y quiero invitarle ahí, en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 19, si me está siguiendo. Hechos 26, versículo 19. Está ahí conmigo, va a ver en pantalla lo que está ahí. Aquí en el libro de Hechos, por ejemplo, vemos el resultado donde Pablo empieza a dar su testimonio, un testimonio en la corte del rey Agripa. Y vemos en esta corte, por si acaso, un oficial que era del Imperio Romano, él empieza a dar su testimonio. Y cuando vemos ahí en el versículo 19 dice, por lo cual, oh rey Agripa, ¿qué dice? No fui rebelde a la visión celestial. O sea, el apóstol Pablo tenía una visión, pero era una visión dada por Dios. Y esa visión estaba basada en la fe. Porque cuando Dios nos muestra a través de su palabra lo que a nosotros nos está proyectando para el 2026, por ejemplo, yo en mi cabeza ya ando pensando en el 2026. ¿En serio? Porque la hora ya está. Y en el 2026, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a planearnos? Hoy día ya la iglesia está avanzando hacia allá. Pero quizás para ti sea el próximo mes, quizás septiembre. A propósito, en septiembre vamos a tener una conferencia de matrimonio, de donde me pidieron desde el sur de Chile, las iglesias del sur de Chile, si podíamos nosotros organizar en septiembre, porque ellos querían organizar, pero como allá en septiembre pasa lloviendo y tienen frío, dijimos, queremos ir al norte. Y me rogaron, por favor, haga algo, pastor. Y estuve a punto ahí, le dije al Señor, ¿qué hacemos? Hablé con los líderes de matrimonio y me encantan los líderes de matrimonio. Dijeron, como dicen por ahí algunos coterráneos de otros países, nos dicen, hágale pues. Así que no se olvide, la primera semana la semana de septiembre, vamos a hacer la conferencia, va a partir el lunes en la noche de matrimonios, martes y el miércoles mediodía. Para los que les gusta más se quedan para la noche, porque también ellos quieren quedarse a gozar un poquito de la pampilla, del ambiente del 18 de nosotros. Tuve la oportunidad de pasar el 18 en Puerto Montt, lo más fome que he pasado en mi vida. Ni un brillo el 18 para el sur. Para los que me conocen, para los que son del sur, ¿alguien del sur por allá de esa zona? ¿Alguien de Temuco? Fome tu Temuco, hermana, porque... en Puerto Montt, pero no se celebra el 18 como acá. Pues acá nosotros toda la semana comemos carne, todo. Allá me dieron una empanada, reemplazan el asado por una empanada, ni un brillo el sur. Así que yo dije, ya, vamos a hacerlo acá, así que ya vaya guardando esa fecha. Pero vemos lo que pasa que aquí, que ellos me estaban diciendo, pastor, hagamos algo a futuro. Visión. Y yo tomo esa visión que ellos me están transmitiendo y la tomo por fe. Pero vemos justamente que Pablo aquí le está transmitiendo al rey Agripa y le está diciendo que realmente, oh rey Agripa, le está diciendo, no pude alejarme de una visión como esa. Estoy parafraseando el texto. No pude alejarme de una visión puesta por Dios en mi vida. No puedo no hacer nada si no hay una visión de Dios en mi vida. Inclusive el libro de Proverbios, por si acaso, capítulo 29, versículo 18, dice así la palabra de Dios, y quiero que ustedes lean fuerte en esta mañana, ¿les parece? Todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Sin profecía. Sin profecía. La traducción para profecía, aquí aparece profecía, pero es visión. Porque es la palabra en hebreo que es chumastizo, en hebreo, que quiere decir visión. ¿Qué pasa si el pueblo no tiene visión? Caos. ¿Qué pasa si tú no tienes visión para el mes que viene?
Caos. ¿Qué pasa si no tienes visión para tu matrimonio en un par de meses? Caos. Si uno no se proyecta, va a haber caos. ¿Tienes visión para un par de meses tú? ¿Estamos listos, no? ¿Más o menos? Ah, estás desenfrenado. En junio se acaba el desenfreno. Así que por favor, ¿qué pasa cuando yo no tengo una visión poco clara? Anoten sus hojas. Número 1, o ahí en la primera línea que está en su hoja. ¿Qué pasa cuando yo no tengo una visión poco clara de lo que estoy mirando hacia el futuro? Porque sabes que hay 3 resultados en nuestra vida de no tener una visión clara en tu vida. Y anota esto, ¿ya? Número 1, una visión poco clara lleva a la indecisión. Anota esto ahí. Una visión poco clara te lleva a la indecisión. Porque ahí en el libro de Santiago nos grafica en este texto, en Santiago capítulo 1, versículo 8, dice así: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Cómo es el hombre de doble ánimo? Inconstante. Van a haber caos, te vas a desenfrenar, como lo decía yo, cuando no hay visión y no tienes una visión clara hacia lo que viene y es en base a la fe, van a haber conflictos. Si no tienes una visión para el resto de los meses que vienen, realmente vas a perder tiempo y oportunidad por si acaso. Vas a perder mucho tiempo y oportunidad. Segunda cosa, que si yo no tengo una visión poco clara, anoten esto en la segunda rayita ahí en su hoja. División. División. Una visión poco clara te va a llevar a la división. ¿No han sido claros a veces el uno con el otro? ¿Con su esposa, con su esposo? ¿En qué termina? ¿En división o no? ¿Hay pelea? ¿Hay conflicto? Porque el solo hecho de no tener claro y no ponerse de acuerdo en algo claro, va a haber una división. ¿Y sabes qué? Lo que pasa es que es normal, porque si mi esposa tiene una visión y yo tengo otra visión y no estamos claros en nuestras visiones, cada uno va a arrancar para su lado, siendo que ya somos 2, cuando somos uno en Cristo. Y eso va a crear esa división, que a Dios no le gusta esa división y el Señor quiere que nos mantengamos unidos. Y por eso el Señor ahí en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículos 2, nos dejó, siendo inspirada la palabra de Dios, nos dice: por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas el hombre entendido y sabio permanece. Veíamos hace un momento que cuando yo no tengo una visión poco clara, por eso tenemos tantos liderazgos en el mundo, está diciendo la Escritura. Acuérdense que en el mundo cuando vino Cristo era un solo líder, Él era el líder. Pero cuando cada uno no tiene una visión clara, se empiezan a levantar diferentes líderes. En nuestro hogar, si no tenemos una visión clara, se van a levantar diferentes líderes. Y hoy día inclusive muchos hogares están liderando los hijos y no los padres. ¿Y saben por qué? Porque los padres no tienen una visión clara. Y como el niño un poquito más entendido tiene una visión más clara, a veces él toma la posición. Es increíble que hemos perdido terreno. Por eso se necesitan líderes verdaderos con un entendimiento para justamente mirar todos hacia un mismo sentido. Y esa es la razón que como iglesia tenemos que trabajar constantemente en tener claras nuestras visiones. La tercera cosa, que cuando uno no tiene clara su visión, va a producir una colisión. Colisión. Porque cuando no tienes una visión clara, en cualquier momento puedes chocar. ¿Qué creen ustedes? Un día estaba en mi casa y me dice: Lucho, ven a ayudarme, mi señora. Y digo: ¿qué te pasó? No, es que me caí a una fosa en el auto.
Pero ¿y dónde estás, Carolina? ¿En qué te pasó? Y me asusté. Estoy aquí nomás a la salida de la casa. ¿Pero dónde? No, más allá. Y yo salgo, no me acuerdo que estaba con quién, salí con el Benja, fuimos a ver y de repente voy así, salgo de mi casa, los que han ido a mi casa, cierto que está el bandejón central ahí, y, y el auto así, casi así de lado. Digo, pero ¿y cómo se cayó ahí? Si va a la calle, para allá no hay nada, un bandejón y por el otro lado otra calle que va en la otra dirección. Y yo le digo, llego ahí donde está donde mi señor, le digo, Carolina, ¿y qué te pasó? ¿Y cómo te caíste? ¿Qué algo, el neumático, algo? No, dijo, es que andaba buscando una cosa. ¿Dónde? En la guantera. ¿Y piense usted dónde está la guantera? ¿Han visto dónde está la guantera? Y andaba buscando algo adentro de la guantera. Y ella iba sola manejando. ¿Se puede imaginar entonces? El manubrio ahí. Y manejando con la cabeza en la guantera. ¿Sabe qué iba a pasar? Colisión. Si no ves claramente, ¿qué va a pasar? Y el auto ahí era el Maruti, en esos años era el Maruti chiquitito. Y en eso aparece el Daniel, me hacen acordar, gracias. Otro Daniel, no el mío, otro Daniel. Y en ese tiempo Daniel campeón panamericano juvenil de levantamiento de pesas. Un monstruo. Y dice, pastor, ¿y qué le pasó? No, a mí no, a mi señora. ¿Y qué? No, y le expliqué. Pero tía, le dijo, obvio. Y yo le dije, Daniel, ¿nos podía ayudar? Y me dijo, sí, pastor, pero córrase. Literalmente, se puso atrás, agarró el auto, lo levantó y lo tiró arriba. Después del otro lado, lo levantó y lo tiró arriba. Acostumbrado a levantar tremendos pesos en halterofilia. Mejor que una gata, que una grúa. Son historias que suceden muchas veces por el hecho. Si tú no tienes una visión clara en tu matrimonio, va a haber una colisión, van a haber peleas, van a haber problemas. Si nosotros como iglesia no tenemos una visión clara a dónde queremos ir el 2025, van a empezar a haber problemas porque cada uno quiere ir para donde quiera. Si en tu trabajo tú no tienes, si eres jefe y tú no tienes una visión clara hacia tu empresa, hacia tus cosas, hacia tus empleados, vas a entrar en colisiones. Por eso hay en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 19, miren lo que dice aquí la Escritura. La Biblia advierte de los daños de no seguir la visión de Dios en nuestra vida. Por eso Pablo dijo, no, rey Agripa, porque yo tenía que cumplir la visión celestial. Dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y ¿sabes qué? Estos hombres mencionados en Timoteo chocaron de frente porque había un problema de fe, porque naufragaron por no tener una visión en fe. Y muchos de nosotros, si no entendemos, vamos lamentablemente, a colisionarnos este año por una falta de fe, por una falta de visión. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, versículo 22 al 23 dijo lo siguiente: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno o tiene buena visión, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, está malo, no tiene visión, todo tu cuerpo estará... ¿Qué pasa cuando manejamos en tinieblas? Ojo, cuidado de manejar en tinieblas. Vamos a chocar, nos vamos a colisionar. Así que si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Te das cuenta? ¿Has escuchado la frase, lo que ves es lo que hay? Esa se la escuchaba a mi mamá cuando yo llegaba del colegio. Mami, ¿qué hay de almorzar? Lo que estás viendo. Obvio. Porque nosotros vamos a encontrar o nos vamos a recibir lo que estamos viendo.
Por eso quiero invitarle ahí al libro de Números en su Biblia. Si está con su Biblia o con su hoja, vamos a un relato donde nos va a mostrar la historia y vamos a sacar enseñanzas para poder mirar el futuro de una manera muy diferente. En el libro de Números, capítulo 13, versículo 17 al 20. Sabemos que el pueblo de Israel lo saca justamente de la esclavitud. El pueblo de Israel era esclavo en Egipto. Y el Señor lo saca por el Mar Rojo. Lo hemos visto, ¿cierto? Y les promete una tierra que fluye leche y miel. Y el Señor cuando llegan ahí al Jordán, sabemos, y lo mencioné el otro día, que a la final Moisés no pudo entrar porque también tuvo un pequeño problema de visión. Dios le dijo, golpea la piedra y te va a dar agua. Y la golpeó y le llegó el agua. Y la segunda vez que vuelve a hacer lo mismo, el Señor le dice, ahora no la golpees, solo pídela. Tuvo falta de escuchar y de visión celestial. ¿Y qué llegó? Que golpeó. Y el Señor le dijo, no debiste hacer eso, aunque también era algo simbólico. No se olviden que la roca era Cristo. Y la vara era el daño sobre la roca. La desobediencia de nosotros llevó a Jesucristo a ser golpeado en la cruz. Simbólico, pero eso le costó a Moisés que Dios le dijo, lo siento. Tú ni la generación dura de cabeza va a entrar. Solo los menores de 19 van a entrar a la tierra prometida. Pero ahí les dice, manda ahora, por si acaso, manda algunos espías y que vean la tierra que ustedes van a conquistar. Dice así el versículo 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Esforzaos y tomad del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Si tú te das cuenta, los envió pues Moisés a reconocer o a ver, a mirar. Vayan y miren y establezcan un plan. Vamos a establecer un plan con lo que vean. Pero yo les dije, donde no hay visión celestial, nos vamos a pegar contra la muralla. Vamos a andar tirando a diferentes direcciones. Y vemos justamente que ellos van, porque el Señor simplemente a través de Moisés les está diciendo a ustedes que eran, se podría decir, grandes líderes, los mejores 12 líderes que podría Moisés encontrar, los mandó a que fueran a reconocer la tierra que ellos iban a tomar posición. Y vemos ahí en el versículo 21, ¿qué sucedió con estos espías, que estos 12 que fueron enviados? Dice, y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón. Y allí estaban Animán, Sesaí y Talmai, hijo de Anac. Hebrón fue edificado 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uva, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Déjeme decirle que cuando Dios bendice, bendice bien, aunque no es fácil. Porque algunos de ustedes, yo he tenido la oportunidad de ver frutas grandes, ya, he tenido la oportunidad de ver frutas grandes, pero nunca he visto una fruta como esta. Un racimo de uva que tiene que ser llevado por 2 personas a través y cruzada por un palo. Eso quiere decir que iban aquí y el racimo tiene que haber sido tan grande. Para que 2 personas lleven un racimo, tiene que haber sido algo de unos 30, 40 kilos. Imagínense un racimo así. Yo he visto fruta grande, tuve la oportunidad de un día andar trabajando, estábamos polinizando chirimoyos, ¿ya?
Cuando joven polinicé chirimoyos, trabajaba en el verano polinizando chirimoyos, en la mañana había que sacar las flores, las flores y después en la tarde había que andar polinizando. Y, y- 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 y, bueno, y a veces comíamos chirimoya. Si estábamos en un campo de chirimoya, hay que comer chirimoya. Pero ahí nos cruzamos muchas veces con chirimoyas de 8 kilos, 9 kilos, así, ¿en serio? Y el dueño ahí, don Raúl Stipovich, un exportador de chirimoya, decía, esas no la toquen, las tengo contadas, así que no había que mirarlas, solo mirarlas, pero grande. Pero yo me imaginaba a estos hombres, vieron eso, vieron granadas, vieron higos, trajeron palos. Lo único que no trajeron a Marco Antonio Scioli. Está sonando. ¿Quién es ese ahí para que le ayuden a pagar a Marco Antonio? Ok, afuera. Ok. Hermano en la fe también por si acaso. Ya. Ok. Ok. Así que me iba a acordar, a propósito, se me quedó una caja conmigo en la camioneta. No está allá. Me regalaron higo allá en Santiago. Versículo 25. Me desconcentró la música, me desconcentró. Versículo 25. Por eso aparece un letrero grande cuando usted llega a la hora al culto y dice, por favor, apague su celular. Suficiente con la música de al lado. Ahora hay que meter a Marco Antonio Solí, ya es demasiado ya. Números capítulo 13, versículo 25. Ya. Veamos lo que está sucediendo. ¿Qué nos dice ahí la escritura? Después de estar mirando, porque ellos vieron, era lo que Dios quería. Pongan visión, vean y proyectémonos, planifiquemos cómo vamos a atacar y conquistar. Pero mire qué sucede. Versículo ahí 25. Y volvieron de reconocer la tierra a fin de 40 días. No se olvide que el 40 es número de prueba. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y le dieron la información a ellos y a toda la congregación y le mostraron el fruto de la tierra. Uno podría decir, fueron a mirar cómo vamos a atacar, sacaron de la tierra, es una tierra que fluye leche y miel, volvieron los dos espías y hablan con todo el pueblo, más Moisés. Entre ellos habían dos personajes que se llamaban Josué y Caleb. Pero dese cuenta, 12 personas mirando el mismo terreno, 12 personas mirando el mismo fruto, 12 personas mirando las mismas ciudades. Pero dos tenían una visión totalmente diferente contra el resto de los 10. Y lo decía ayer en la enseñanza que estábamos teniendo en la capacitación. Hay dos cosas solamente que Dios dice que tú tienes control y que marcan la diferencia. Y estos la tienen, estos dos. ¿Cuál es la primera? Esfuerzo. ¿Quién determina cuánto me esfuerzo en algo? ¿Dios o tú? ¿Quién? Tú nomás. Si tú quieres poner harto esfuerzo o quieres poner poco esfuerzo, esa es decisión tuya. Dios no tiene nada que ver aquí. Por eso Dios a ti te dio la fuerza para decidir. Y la segunda cosa que Dios te dio, que es control tuyo, es la actitud. Nada más. Tú tienes esfuerzo y tú tienes actitud. Hay personas que crecen en las mismas circunstancias, en el mismo lugar, privado de las mismas cosas. ¿Y por qué a veces uno es diferente al otro, criado en el mismo sistema? ¿Por qué 12 personas viendo lo mismo? Viendo lo mismo. Dos tienen una visión totalmente diferente a los otros 10. ¿Por qué estos dos hombres entendieron que ellos tenían que esforzarse? ¿Y se acuerda que le dijo el Señor siempre a Caleb?
y a Josué? Las dos veces, porque en Josué capítulo 1, versículo 8 le dijo, esfuérzate. Y Caleb, cuando está delante del monte del monte de Acán, él le dice a Dios, ya no tengo fuerza, por eso necesito de tus fuerzas. Y lo explicaba un poquito. Dios da esfuerzo cuando tú gastaste todo, pero Dios nunca va a dar fuerza si tú no has dado todo. Porque Él multiplica las fuerzas del que no tiene. Solo Dios interviene cuando tú ya no tienes nada para dar. Amén. Pero vemos que estos dos personajes estaban mirando con otros ojos, aunque todos estaban viendo granadas, higos. Por eso vemos que está sucediendo aquí y ellos dos fueron diferentes. ¿Sabes qué? En este año, ¿con qué ojos están mirando? ¿Están mirando con los ojos de Caleb, de Josué o están mirando con los otros dos? ¿Cómo estás pensando en abril? ¿Cómo estás pensando en septiembre? ¿Cómo estás pensando de aquí a fin de año? ¿Con qué ojos estás mirando? Por eso esta historia ilustra, por si acaso, ilustra 5 trampas o quizás 6 que muchas veces nosotros caemos por esa falta de visión. Cuando tú no tienes una visión clara de fe de parte de Dios hacia lo que viene, veamos qué puede suceder. Mirar el futuro con miedo va a ocasionar problemas. Si tú estás, pero es que no sé qué va a resultar, es que yo no sé si esto funcione. Si estás temeroso de algo de lo que viene, vas a tener problemas. Y este relato de la entrada a la tierra de Canaán, de los espías, es algo que yo lo veo todos los días. Todos los días. Y veamos primero, número 1, ahí en su hoja. ¿Qué pasa cuando yo miro el futuro con miedo? Y esto va a ocasionar problemas. Es que yo enfatizo o sobreenfatizo lo negativo en mi vida. Si estás mirando con incertidumbre el futuro, si estás con miedo sobre el futuro, si estás con miedo sobre tu vida en el futuro, entonces vas a enfatizar mucho más lo negativo en mi vida. ¿Por qué? Porque dése cuenta, estos 10 tuvieron miedo. Caleb y Josué no tuvieron miedo. Josué y Caleb dijeron, no, vamos a conquistarlo, vamos a lograr. Pero los otros 10 dijeron, no creo. Tuvieron miedo. Y dice en el versículo 27, mire lo que dicen ellos. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y uno dice, oh, que son positivos, van bien, vamos bien. Y este es el fruto de ella. Mas el pueblo, enfatizando, sobreenfatizando, mas el pueblo que habita en aquella tierra es, ¿qué cosa? Fuerte. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac. Si usted va al libro de Génesis, ¿sabes quiénes son los anaquitas? Gigantes. Los gigantes que habitaron algún día sobre la tierra. Que habitaron, por si acaso, hermano. Cuando usted escucha por ahí relatos y dice, no, es que eso es mentira, que no hubiera... No, hubieron civilizaciones gigantes en la tierra algún día. Y eso es lo que muchas veces va a entender que explica también algunas construcciones megalíticas, porque cómo podían mover grandes cubos. Y tiene que muchas veces, inclusive el relato de Enoc, cuando uno lee Enoc, un libro apócrifo, Enoc describe un poquito donde había muchos hombres gigantes que eran movidos por los demonios que los hacían justamente trabajar. Aunque uno podría decir, a lo mejor es un cuento, pero eso es lo que dice un libro muy antiguo en el mundo, que es el libro de Enoc, que no es un libro que está dentro del canon de las Escrituras, pero se leía en muchos tiempos atrás. Y como Salomón inclusive dice Enoc, que yo sé que estoy mencionando algo que no está aquí en la Biblia, pero siempre es bueno enseñar para abrir la mente. El libro de Enoc dice que cuando se construyó el templo de Dios, el templo de David su padre, fueron los demonios
obligados a ayudar a Salomón a construir el templo. Y los controlaba a través de un anillo que se le había dado a Salomón. ¿Y sabe por qué algunos tienden a dar sentido a este relato? Porque el Señor Jesucristo, Él mencionó que Él estaba sobre el poder de los demonios más que Salomón. ¿Lo ha leído esa parte? Es interesante, pero esto es teoría. Yo siempre digo, se dice. Pero ese no es el tema de hoy, aunque yo sé que a ustedes les interesa todos estos temas enigmáticos a veces. ¿Ya? Así que ojo, cuando ellos vieron, enfatizaron lo negativo. Hay gigantes, hay cosas fortificadas. Vieron, no, es que es imposible, no, es que no se puede. ¿Sabes qué? Todo el mundo, al estar caído por el pecado, siempre va a ser muy difícil ver lo positivo. Siempre movido por lo negativo. Porque Dios en nosotros opera a través de fe. Y cuando estos dos espías, Josué y Caleb, miraron y miraron con fe por la instrucción de Dios, Dios les dijo, vayan y tomen la tierra. Miraron con la instrucción de Dios con fe, entonces vieron cosas diferentes. Pero los otros miraron con los ojos humanos, bajo el pecado. Y a muchos de nosotros a veces nos cuesta un poquito creerle a Dios. Y lo digo, a veces nos ha faltado a veces la fe. Y eso va a hacer que miremos más lo negativo que lo positivo. ¿Qué es lo que más mira de su esposo? ¿Lo positivo o lo negativo? Son dos cosas. Sí, pastor, miro lo negativo. Y segunda cosa, que lo va a agrandar usted. Yo he tratado de conversar con matrimonio, ayudarlo y todo. Y de repente yo escucho a su esposa y me dice, no, es que ya no aguanto más, es que ya estoy desesperada, es que este hombre me tiene desesperada, ya no voy a vivir, no puedo vivir más con él. Pero hermana, cuéntame, ¿qué te pasa? Es que no entiendo este hombre, ¿por qué tiene que dejar el closet abierto, pastor? ¿Qué cosa le digo yo? El closet. ¿Qué está haciendo? Agrandando algo que es tan simple como dormirse para el otro lado. O como decía por ahí una psicóloga del mundo, decía que me gustó su opinión. No es cristiana, pero me gustó lo que dijo. Esta psicóloga dijo, si a ti te molesta que el closet esté abierto, hazte cargo de tu molestia, párate y ciérralo. Me gusta. La quiero puro convertir a esa psicóloga. Oh, me gustó lo que dijo. Y porque me identificaba, por muchos años rabié con la pasta de dientes en mi casa, que mi señora la deja sin tapa. Me carga, estuve a punto de separarme por esa maldita tapa. Pero gracias a Dios el Señor me enseñó que si me molesta, ponele la tapa tú, Lucho, y listo, y se acabó. ¿Amén? Pero seguro amén, porque después a llegar a la casa iba a estar rabiando porque la tapa del baño está arriba. No, número 2, vamos al 2. Cuando yo tengo justamente con miedo mirar el futuro, con no la visión de fe de Dios, número 2, presto demasiada atención a lo que hacen otros. Empiezo a prestar más atención a lo que otros hacen. Lo que están haciendo otras cosas otros, no yo, otros. Porque Dios le había dicho a estos hombres que fueran a tomar un estado para armar un plan y atacar. Pero ellos se concentraron más en quién era el pueblo y no mirar estratégicamente tierras, lugares, cómo, por dónde vamos a entrar, por dónde vamos a atacar, por dónde vamos a hacer esto otro, porque empiezan también a sobredimensionar. Cuando usted lee el libro de Números dice, y en aquella tierra viven los hijos de Anac, hombres que tragan, agrandando. No, todo, dice, inclusive si usted sigue leyendo, dice, es que en ese lugar la tierra traga a todos sus moradores. Piense usted lo que están diciendo. Todo el que vive ahí es tragado por la tierra.
¿Y cómo viven si son tragados por la tierra? ¿Y cómo ellos pudieron mirar y no fueron tragados por la tierra? Porque están pendientes de otras cosas o de lo que otras personas están haciendo. Por eso mire el versículo 29. Mire, presta atención. Mire, Amalek habita en el Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, y a la ribera. ¿De qué se pusieron a mirar? A hacer un censo, hermano. ¿De qué civilización estaban ahí? Cuando el Señor le dijo, no, anda y ataca y reconoce la tierra, empezaron a preocuparse de otros pueblos. Y déjeme decirle la historia, por si acaso, la historia nos demuestra con los años que todos estos pueblos eran pueblos agrícolas. ¿Por qué habrían racimos tan grandes? Si un experto en guerra sabe que lo más probable que hubiera habido ahí, puro de destrucción. No hubieran habido bosques, no hubieran habido plantas, no hubieran habido un montón de cosas, porque eso produce la guerra. Pero dice que la historia nos demuestra que toda la zona de la tierra de Canaán era zona de agricultura y que toda la gente que habitaba ahí no era gente de guerra. Y usted dice, pero los gigantes, pero si en la historia nos muestran los gigantes, no encontramos espadas de gigantes. Si encontramos huesos de gigantes, han encontrado muchos. Pero ¿y dónde están las espadas de los gigantes? Porque no eran hombres de guerra, eran hombres que trabajaban en la construcción, en la tierra, hacían un montón de cosas. Por eso, si usted se da cuenta, ¿qué es lo que está diciendo aquí? ¿Cuál es el punto? Que es una mentalidad simplemente, al no tener una visión de parte de Dios en nuestra vida de lo que viene y le tenemos miedo al futuro, entonces tenemos una mente que estamos preocupados de lo que otros están haciendo. No disfrutamos lo que yo estoy teniendo, sino empezamos a hablar de lo que los otros tienen. Algunos empiezan a decir, es que no voy a tener este año, no va a ser buen año en mi vida. Empezamos a tener estos conflictos, miramos el año que viene con ojos de miedo. Y desarrolla en nosotros una mentalidad, lamentablemente, de mucha escasez, porque tenemos una visión corta. Así que, ojo lo que está sucediendo aquí. Ellos simplemente miraron y todo negativo. Y hoy día, lamentablemente, hay muchos hogares cristianos que no le están creyendo a Dios en su futuro. Y es un hogar cristiano negativo. Número 3, veamos la tercera cosa. ¿Qué pasa cuando estoy con miedo hacia el futuro, hacia los desafíos, hacia lo que me he propuesto? Número 3, subestimo las habilidades que Dios me dio. Subestimo las habilidades que Dios me dio. ¿Cuál fue la frase? Y se la invito a que usted la lea fuerte. En el versículo 31 en su hoja. Mire, cuando hablamos de que subestimamos las habilidades de Dios que Dios me dio, mire lo que dijeron ahí en el versículo 31, todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Más los varones. Dios está diciendo, tú eres capaz, anda y conquista, pero no se cree en el cuento. Dios te dice, tú tienes la capacidad de salir adelante en lo que se te ocurra en tu vida. ¿Por qué estoy yo contigo? No le creemos. Nos desesperamos porque hay temor en nuestra vida. ¿Sabes qué tú? Que el denominador común de nuestros hijos desde su infancia, no sé si ustedes se acuerdan de algo, ha sido el no puedo. ¿Se acuerdan de sus hijos? Yo me acuerdo de mis hijos, de ellos cuando yo les... crecen un poquito y la Carolina le decía, hijo, tú llegaste al último, ya estaba todo hecho ya. Por lo otro nosotros la pasamos ahí. Entonces le decíamos al Benjamín, ya Benja, vístete. No, no puedo. Ya, pónete los calcetines. Y uno le enseña a los niños que se pongan los calcetines. Y empezaba ahí, no, no puedo. Y se ponía a llorar. Llorón. ¿Sí o no? Hoy día a veces, Dani, necesitamos esto.
Constrúyete esto. Hácete una pala para recoger la basura. No, no puedo. Si podís, Dani, tenés las capacidades. Dani, ven a soldar. No, no puedo. Si Dani, tú podís. Y me acuerdo una vez le digo al Benja, ya estaba grande el Benja, 20 años, 20 años. Le digo, Benjamín, necesito que suelde una cañería de cobre que se acaba de romper. No, papá, si es muy difícil. No, es difícil, papá. No, hijo, sí, no es difícil. ¿Tú me has visto cuántas veces? Sí, es que tú sabes, pero yo no. Si tú podís, Benjamín, tú podís. Lo único sí que tienes que estar pendiente, que esté bien lijado, que tenga buena pasta y que no tenga agua. Si no, no va a pegar la soldadura. A la hora me llama. Porque yo no estaba ahí. Estaba lejos. Papá, no puedo. ¿Sacaste el agua? Sí. ¿Abriste las llaves? No. No, abre las llaves. Todas las llaves de la casa. Ábrelas. ¿Salió agua? Sí, mucha. Ya, por eso. Cierra todas las llaves, excepto una. Y sopla fuerte por ahí. Soldó. Primera vez. ¿Y sabes lo que es difícil de esa soldadura? Que para mí es la más fácil. Es cuando se suelda hacia arriba. Porque tiene que subir por capilaridad. Y es fácil. Usted pone y sube. Hasta que lo hizo. Hoy día yo le dije al Benja, el otro día se rompió una cañería. Benja, ¿voy a ir a repararla? Sí, papá, yo lo hago. No te preocupes. ¿Entiende? Pero él en su mente había un no puedo. Es la negatividad del pecado en nosotros. No puedo. ¿Cuántos de ustedes no han querido cambiar? No es porque no pueden, es porque no quieren. La vida del creyente en Cristo Jesús puede todo. Y cuando no puede, interviene Dios. Porque lo que para el hombre le es imposible, para Dios sí es posible. Si has agotado todas tus fuerzas para cambiar y no has podido, ahora le toca a Dios. Pero sé moldeable. Deja que Dios te moldee. Porque si no te moldea, el Señor igual va a hacer algo maravilloso con ti, pero va a agarrar una cuña y un cincel. Y yo prefiero estar en las manos del alfarero que ocupa agua y me soba nomás. ¿Dónde quiere estar usted? ¿En el mesón del alfarero? ¿O en el mesón de aquel artista que agarra un cincel y un martillo y hace una obra en una piedra? El problema no es el artista, el problema es el corazón, que simboliza si es un corazón de arcilla o es un corazón de piedra. ¿Cómo es tu corazón de melón? Job 3:25. Mire lo que nos dice Job 3:25. Porque el temor que me esperaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo sé que las palabras muchas veces queremos decir o lo tenemos a graficar que las palabras tienen poder y yo sé que a veces se ocupa, a veces muy de mala manera, a veces ese decir. Pero sabes que, como dice ahí en el libro de Proverbios, como tal es el pensamiento en tu corazón, tal es. Cuidado que si en tu mente piensas negativamente, todo va a ser negativo. Sí, tiene gran razón. Y Job dijo, a lo que más yo le tenía miedo, eso sucedió. ¿Me está entendiendo? Porque si usted está con miedo para el 2025, a finales de este año, ¿sabe qué lo más probable va a pasar? Lo que usted tiene miedo. Por eso no le tenga miedo a lo que viene. Dios lo está acompañando. Estos hombres que vemos aquí, 10 en vez de los 12, 10 tuvieron miedo de lo que venía. ¿Y qué dijo Job? Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Si usted piensa que va a fracasar, lo más probable es que va a fracasar. Número 4. Afecto a otros con mi negatividad. Número 4.
De infectar. Infecto. No, infecto. De infectar. De infeccioso. Infecto a otro. No me estén arreglando el sermón, pues si soy el que yo lo hice, fui yo el que lo hizo. Ahora quieren que diga afecto. No corrijan eso. ¿Dije afecto? No, infecto. Oídos infecciosos. Cuando yo miro el futuro con falta de fe, voy a infectar a otros con mi negatividad. Dice en el versículo 32, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. ¿Por qué no se lo guardaron? Cuando uno está haciendo las cosas totalmente de la visión de Dios, somos buenos para disparar. Pero cuando el Señor Jesucristo hizo la voluntad del Padre, dice que se fue a la cruz y no abrió su boca y guardó silencio como cordero mudo tras el que lo trasquila. Cuando uno está haciendo la voluntad de Dios, guarda silencio. Y eso es importante en nuestra vida, entender aquello. Porque empezamos a hablar de cosas cuando hay incertidumbre. ¿Se acuerda usted para el 2021, cuando llegó la pandemia? ¿Sabe que yo he escuchado en aquel tiempo tanta estupidez junta que escuché en ese 2021? Y lamentablemente, con mucho respeto, escuché tantas cosas desde los púlpitos de muchas iglesias, donde hablaran que era la marca de la bestia, que era el 66, cosas como esa. Y yo decía, y no solamente eso, con mucho respeto, los conspiranoicos, hermanos conspiranoicos. No, es que esto lo preparó la NASA, Estados Unidos, para diezmar a la gente en el mundo. ¿Escuchó esas cosas como esa? Y con respeto a los seres queridos, murió menos gente que en todas las catástrofes que han habido en el mundo hasta el día de hoy. ¿Sabía usted eso? Y hoy día nos están metiendo otra vez por ahí que la vacuna, que usted se está enfermando, que usted se va a morir, que se está expandiendo. Y otra vez, cuidado con lo que escuchamos. Porque ¿sabes qué? Muere más gente por resfrío común que por los que se vacunaron. Pero nos gusta escuchar a Salfate. Nos gusta creer que Salfate, después de la Biblia viene Salfate. Por favor, no. Créale a Dios. Y es algo que yo he creído. Yo me vacuné. Y me vacuné no porque tenía miedo al virus. Me vacuné porque quería salir a evangelizar al Ecuador. Y si no me vacunaba no podía subirme a un avión. Y esa fue la razón que me vacuné. Me vacuné por hacer la voluntad de Dios. Así que ¿de qué me preocupo si la vacuna hace mal? Si estoy haciendo la voluntad de Dios. Y con respeto, hay otros que no se han vacunado y no salen ni a la esquina a evangelizar. No, yo me vacuné porque tengo que hacer la obra de Dios. Por eso, mi hermano, a veces perdemos el foco por miedo. El miedo nos hace frenar. No te preocupes. En algunos lugares está prohibido predicar el Evangelio y lo hacen igual. No le tienen miedo porque creen en la visión que Dios le ha dado y sigan haciendo lo que Dios demanda. Miren lo que dice la Escritura en el versículo, en Isaías 8:12, por favor. Lo puse exclusivamente para eso. No sé si está en sus hojas. ¿Está en sus hojas? Ok. Léalo fuerte porque es un buen versículo para todas estas cosas que escuchamos en el día de hoy. ¿Lo quiere leer conmigo o no? Amén. Fuerte. A la 1, a las 2 y a las 3.
Eso es Biblia. Y esos son los versículos que me ayudan a mí cada vez que la gente dice, viene un cometa a la Tierra y si no lo destruye la NASA vamos a morir. No, yo le creo a Dios. Y si me muero, no importa, el Señor me prometió vida eterna. No, es que viene un nuevo virus, el virus del mono. Ya otra vez con el virus y otra vez las conspiraciones. No, es que el hombre nunca llegó a la luna. Conversando con Barry, ¿se acuerda mi hermano Barry Wilmore? El astronauta que hace unos 3, 4 días bajó a la Tierra. Fue por 6 días a probar el Space, el avión que va, o la nave que va a sacar a la gente al espacio para que puedan ver definitivamente cómo es la Tierra y vean el panorama. Y el hermano Barry, que estuvo predicando en esta iglesia, el astronauta, fue por 6 días. Se demoró 9 meses y no sabía si iba a volver todavía. Si tienen la oportunidad, a la hora del almuerzo, googleen las primeras palabras del astronauta que bajó de la estación espacial. ¿Alguien lo ha visto? Lo primero que mencionó fue a Jesucristo. Imagínese ese hombre con incertidumbre. ¿Pero qué lo hizo estar en esa incertidumbre? ¿Bajo o no bajo? A lo mejor no bajo nunca y me quedo aquí por siempre. Y es por eso que él simplemente se baja y da gracias a Dios y a Jesucristo. Porque le pregunta el periodista de la BBC, ¿qué lo mantuvo por estos 9 meses con esperanza? Y él dijo Jesucristo. Véanlo cuando tengan la oportunidad. Yo también me sentía orgulloso porque estuvo aquí. Quizás una de las pocas iglesias en Chile que a lo mejor ha tenido al astronauta que estaba ahí. Aparte que es un hombre de mucha experiencia y de mucha edad también. Es un gran predicador ahí en su iglesia, sirve en la iglesia bautista allá en los Estados Unidos. Y su hija lo estaba esperando. Y yo tuve la oportunidad de conversar con él. Y ¿sabe por qué lo saco a cotación? Porque yo le pregunté a él, le dije, mi hermano, ¿cuál es la pregunta que más te hacen? Y me dijo, si la tierra es plana. Y así, en ese tono. Si la tierra es plana. Y me dijo, y a veces me cansa. Y no es por nada, a lo mejor aquí hoy día hay algunos que creen que la tierra es plana. Pero ¿sabes qué? Él ha compartido con nosotros y me han compartido a mí algunas fotos él mismo de su teléfono cuando se acordaba que estuvo en Chile y cuando la estación pasaba a 2.800 kilómetros por hora. Y algunos decían, ¡ay, alcanzó a apretar el botón justo a 2.000! Porque así son los que creen que todo es conspiración. Sí, porque la Tierra también va a esa misma velocidad. Así que tanto él como la Tierra van a la misma velocidad. ¿Usted ha saltado adentro de un avión y salta en el primer asiento y termina en el fondo? ¿No? ¿O salta y cae en el mismo lugar? Sí, porque usted va a la misma velocidad que el avión. Bueno. Pero no llaméis conspiración a todos los que este pueblo llama conspiración. Y recalca algo. Las grandes conspiraciones, o la gran mayoría de las conspiraciones, es por lo que dice ahí. Porque tienen temor. Tienen temor. Por eso a veces vemos padres creando conspiraciones con nuestros hijos. No, ven todo malo porque tienen temor. A veces las esposas, todos miran con temor y algo extraño al esposo porque tienen temor. A veces la esposa
o el esposo desconfía de alguien, porque todo es temor. Cuando se levanta el chisme, se crea temor. Entonces todo se vuelve una conspiración. Número 5. Cuando yo caigo en esa trampa de ver todo negativo, de que yo tenga temor, de que es incierto el futuro que viene, si no tengo ojos de fe, si no miras con fe en lo que viene, si no miras con fe tu matrimonio, si no miras con fe tu trabajo, si no miras con fe que todo va a estar bien, que tus hijos van a salir adelante, si no miras con fe que tu salud se va a recuperar, simplemente te vas a hacer que te sientas miserable. Número 5. Hago que me sienta miserable cuando no tengo esa fe. Eso pasa. Una vida miserable es alguien que está mirando con miedo, porque me hace sentir el temor miserable. Mire lo que sucedió cuando ellos fueron a mirar y no miraron con ojos de fe. El libro de Números 14, versículo 1 y 2 dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en tierra de Egipto y no en este desierto. Ojalá muriéramos. ¿Cómo se sentían ellos? Miserables, pues. No veían nada futuro. Y me quiero puro morir. Cuando no vemos con fe, nos entra el miedo y vemos que nada puede funcionar. Miedo, miedo. Por eso es interesante lo que estás diciendo ahí en el versículo. Vemos justamente, rápidamente, esto no está en sus hojas, pero está en el mío, que ellos se deprimieron. ¿Por qué? Porque la tristeza es en aumento. Cuando usted no tiene ojos de fe hacia el futuro, entonces usted va a aumentar su tristeza. ¿Qué hizo el pueblo? Lloraron. Si usted se da cuenta en el versículo que acabamos de leer, lloraron, tristeza. Aumentó la tristeza, trajo la depresión sobre su vida. Cuando usted mira con falta de fe, vio en ese versículo que había tristeza, y si tú, escucha estas 4 cosas, porque si, o 3, o las que encontremos, si tú ves esto en tu vida, lo más probable es que tengas una falta de visión de fe. Aumenta la tristeza. Llega la depresión. Las quejas aumentan. Se empezaron a quejar, mejor hubiéramos muerto. Mejor hubiéramos estado allá, de esclavos, no aquí. Y empezaron a cuestionar a los líderes. Por eso a veces los hijos caen en esto. Cuando un hijo tiene miedo, empiezan a cuestionar a sus papás. Cuando la iglesia tiene miedo, empiezan a cuestionar a los líderes. Y cuando nosotros como líderes llegáramos a tener miedo, empezamos a cuestionar a Dios. Por eso no caigamos en esa trampa. Si no, hay un antídoto. Solo uno. Mejor que la vacuna. Pfizer. Ahora si se puso ¿quién se puso algo, ¿cómo se llamaba? ¿Transaneca? No, ¿Seneca? Transeneca. No, está sonado. Usted se va a morir mañana, le digo por si acaso. Porque eso está diciendo hoy día el mundo. ¿Cuál se puso usted? ¿Se puso la Pfizer? Ah, no, va a morir en 5 años más nomás. La otra va a morir mañana. Ustedes deberían decirme: pastor, ¿y qué nos dijo de Isaías usted? Ya, pues, practiquemos lo que nos dijo. No creamos en las cuestiones que se andan diciendo, porque no somos de ese pueblo. Somos del pueblo de Dios. Y nosotros creemos en Él. Amén. Y los que no se vacunaron, ¿quién no se vacunó? Tú no te vacunaste. Vaya a salir por ahí, va a pasar un auto y te va a atropellar y te va a morir igual. Así que a la final, con vacuna, sin vacuna, te va a morir igual. ¿Sí o no? Si todos nos vamos a morir, hermano. ¿A qué le tienes miedo? ¿A la muerte?
Si le tienes miedo a la muerte, es que no estás mirando a dónde vas a estar cuando te mueras. Entonces, ¿cuál es el antídoto? Desarrolla, presta atención, desarrolla, porque esto es acción, desarrolla una visión de la vida basada en la fe. ¿Cuál es el antídoto? Desarrolla una visión de la vida basada en la fe. Dios dijo que no debemos movernos por lo que vemos, sino por lo que no vemos. Eso es fe. Hebreos 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Es una convicción usted que a final de año todo va a estar bien? El miedo desaparece. ¿Que los hijos van a estar bien? ¿Que al final el matrimonio va a estar bien? ¿Que todo va a estar bien? Versículo 30. Último versículo, hacia abajo. Entonces Caleb, ¿quién era Caleb? Uno de los que había ido. Otra visión de fe. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella. Esa frase ojalá debería estar siempre en su vida. Porque más podremos nosotros que ellos. Que en el Nuevo Testamento dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esos ojos de fe, ¿se da cuenta o no? Hagámoslos ahora. En otras palabras, ya no sean cobardes si está Dios con nosotros. Y el Señor le dice ahí en el versículo 14 al 6 al 9, en cierta manera, Dios hablándonos a nosotros a través de esta historia, y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Esa es la forma de decir, pero ¿cómo? Estar en desacuerdo con algo, tristes, pero no por lo que ellos querían, sino por lo que estaban viendo. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos, para reconocerla, es como William Wallace ahí pasándose adelante todo el ejército. ¿Se acuerda esa película o no? Me imagino eso. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él, no nosotros, nos llevará a esa tierra. Y Él nos entregará la tierra que fluye leche y miel. Versículo 9, léalo fuerte usted, a la 1, a las 2 y a las 3. Por tanto, se ve tan fácil al leerlo, pero se hace más fácil cuando tú lo crees y lo haces. No lo pienses, hazlo. Es fe. Pero ¿sabe cuál es el versículo más triste? Para mí uno de los versículos más tristes de la Biblia. ¿Quiere leerlo? No se lo anoté a ustedes. ¿Quiere leer? Para mí, esto es para mí, para usted a lo mejor hay otro, pero para mí uno de los versículos más tristes se encuentra en el libro de Hebreos. Y quiero que vaya ahí en su Biblia, no lo tiene usted en su hoja. Vaya a este versículo. Para mí uno de los versículos más tristes, Hebreos capítulo 3, versículo 19. Y a veces pienso en hermanos aquí en la iglesia, en este versículo. He conversado con algunos y algunos me han dicho no puedo. ¿Y sabes qué? ¿Por qué este es un versículo tan triste? Porque este versículo habla de aquellos hombres de la historia de Números. De ellos se están acordando. Ese versículo está hablando de esas personas de aquel día que no creyeron en Dios, que no miraron con fe. Si usted se da cuenta, ¿qué dice la Escritura? Y vemos, dice el escritor de Hebreo, refiriéndose a estas personas que estaban a punto de entrar a donde los espías habían mirado, y dice, y vemos que no pudieron entrar
a causa de su incredulidad. No pudieron gozar de la tierra que fluye leche y miel. No pudieron gozar de ver a Dios peleando por ellos. No pudieron ver cómo Dios obró en sus vidas por el solo hecho de no creer que Dios podía hacer algo. Y yo no sé en qué condición tú te encuentras, qué situación estás pasando a nivel familiar, matrimonial, con tus hijos, en tu trabajo, o aquí inclusive nosotros en la iglesia. Es necesario empezar a mirar con ojos diferentes. Y una de las razones por qué mucha gente no mira con ojos diferentes es porque ven con los ojos de la naturaleza antigua. Por eso el Señor dijo en su palabra, ahí en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 3, que teníamos que nacer de nuevo, para que caigan muchas veces las escamas de nuestros ojos. Y es por eso que muchas personas a veces no ven lo que Dios tiene para ellos, porque todavía no han entregado su vida a Jesucristo. Si tú realmente no has puesto a Jesús como el Señor de tu vida, si tú te mueres hoy y tienes miedo a dónde vas a ir y no sabes a dónde vas a ir, lo más probable es que todo entonces lo vas a mirar negativamente. Pero cuando uno conoce a Cristo como su Salvador, nuestros ojos tienen otra visión. Pero a veces nuestra naturaleza quiere volver a esa visión. Y usted tiene que decirle que no. El Señor dijo, y me gusta un versículo que dice, yo sé los pensamientos que tengo hacia vosotros. No son pensamientos de mal, sino pensamientos de bien. Cuando Dios ve tu vida, siempre está pensando puras cosas buenas para ti. Ay, pero pastor, ¿por qué sufrimos? Porque eso es bueno para ti. Porque forma carácter, porque te da tenacidad, porque a través de tu problema algún día le vas a ayudar a otro. Por eso a veces no entendemos que hasta las batallas más duras de nuestra vida suceden por algo bueno para nuestra vida. Por eso si nunca has recibido a Jesús como tu Salvador, deberías entregar tu vida a Él. Y si realmente tú hoy día eres un creyente, pero no te olvides que esos hombres vieron el mar rojo abrirse, vieron caer pan del cielo por 40 años, vieron codornices a la altura de 2 metros por kilómetros, veían codornices que caían ahí para que ellos las pillaran y comieran carne. Vieron salir agua de una piedra en pleno desierto, una nube que los cubría en pleno sol para que no se quemaran. Y a veces tenían que caminar de noche y aparecía una nube de fuego como antorcha alumbrando su camino. Y cuando el Señor les dijo, llegamos, ahora es la hora de entrar en victoria, no le creyeron, porque no miraron con ojos de fe. Si estás pasando un problema, te lo digo, en el amor que tengo a la congregación, tienes que dar esos pasos de fe y creerle a Dios. Te invito a ponerte de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a decirle a Dios que sí queremos ver, sí queremos mirar con esos ojos. Vamos a decirle a Dios, ya no quiero tener miedo de lo que pueda pasar. Que Dios se encargue. Descansa en Él, no tengas temor, descansa en Él. Inclina tu cabeza, vamos en oración a Dios. Primeramente a cada uno de los que estamos aquí, gracias te damos, Padre, porque nos permites escuchar y soy agradecido de poder escuchar tu palabra. Nos instruyes, nos predicas, nos hablas. Y yo sé, mi Señor, que sabes lo que hacemos y lo que no hacemos también. Pero Dios, primeramente quiero que toques el corazón de aquellas personas que tienen duda y tienen miedo de dónde van a pasar la eternidad. Te pido en el nombre del Señor Jesucristo y por la obra del Espíritu Santo que convence al hombre de pecado, de que a nuestra mente traigas hoy, en esta hora claridad de dónde va a estar nuestra eternidad. Si tú murieras hoy, ¿a dónde vas a estar cuando mueras? Y quizás tienes temor, tienes miedo, te llena de angustia en este momento, ¿dónde vas a ir? Pero el Señor Jesucristo dijo que si tú pones toda tu fe, si invocas al Señor con tu boca
y le pides a Dios que sea el Dios de tu vida, el Señor de tu vida, entonces tendrás vida eterna. Y esa incertidumbre y ese miedo desaparecerán, porque el mismo Espíritu dará testimonio a tu espíritu de que eres un hijo de Dios. Por eso, Dios, me gustaría, antes de terminar la oración, con las personas que están aquí con las cabezas inclinadas, te quiero hacer esta pregunta. Si tú murieras hoy, ¿estás seguro que vas al cielo? Porque si no estás seguro a dónde vas a pasar la eternidad, déjame y me gustaría orar por ti. Para que Dios te dé la sabiduría, el entendimiento y la capacidad de comprender que tú eres un hijo de Dios o te puedes convertir en Él, en un hijo de Dios y tener vida eterna y no tener miedo. Pero quizás ahora, quizás probando ese miedo, me gustaría orar por ti nomás. Solo levanta tu mano para saber quién es y me gustaría orar por ti. Gracias, varón, por alzar tu mano. Voy a orar por ti. ¿Alguien más que diría, pastor, ore por mí? Gracias, dama. Gracias. Gracias por alzar tu mano. Gracias. ¿Alguien más que diría, pastor, yo quiero estar seguro de mi salvación? Yo quiero saber que voy a la presencia de Dios. Que Dios te bendiga, joven. ¿Alguien más? Ok. Gracias. Que Dios te bendiga, dama. Gracias. Voy a orar por ellos y esta iglesia ora por ustedes también, para que el Espíritu Santo obre y te dé entendimiento, te convenza y puedas conocer a Cristo como tu Salvador. Pero también antes de terminar, habrá alguien que diría o reconocería, pastor, si yo necesito tener más fe y mirar el futuro con más visión. Yo necesito creer más en ti, Dios. Soy un creyente, tú moriste por mí, pero a veces la duda, la pena, el agobio en mi vida, la enfermedad, la tristeza, la incertidumbre financiera me hace dudar. Pero gracias porque tú me hablaste en esta hora. Alguien que diría, pastor, yo soy uno de esos. Quiero reconocerlo. Amén, que Dios te bendiga. Amén, 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 amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Te animo. Esfuérzate y sé valiente. Mira con ojos celestiales. Como decía Pablo a Agripa, no me fue imposible no cumplir la visión de Dios. Y si Dios está poniendo visiones en este año para ti de hacer grandes cosas, adelante. Sigue, no pares. Créele a Dios, porque Dios lo va a hacer. Sé obediente en los mandatos que Él hace a tu vida. Cumple su ministerio. Padre, gracias Dios te damos en esta mañana. Gracias Dios porque realmente nos puedes transmitir grandes verdades que las hemos escuchado siempre, pero recordarlas en nuestra mente es necesario. Porque el pueblo de Israel pudo ver grandes cosas en su vida, grandes milagros. Pero a la hora donde tenían que tener determinación, se olvidaron de todo lo que tú le habías hecho antes con esos milagros. Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo. Por eso yo sé que la única forma de curarme de esta incertidumbre es tener fe. Y tener una visión basada en la fe y tener la certeza de que tú, aunque eres Dios y puedes hacer lo que se te antoje, tengo fe en que tú esperas el bien y no el mal para mí. Dios trabaja en nuestras familias, quita las vendas de nuestros ojos que perjudican muchas veces tu visión celestial y hace simplemente que dudemos y el miedo entre y nos metamos en depresiones, angustias, incertidumbre y donde chocamos con muros, donde miramos lo negativo, tan pequeño se vuelve algo tan grande. Cuando empezamos a contagiar a nuestros hijos con el temor o a nuestra familia, ayúdanos a cambiar, Señor. Y pido, Dios, en esta hora por aquellas personas, 5 o 6 personas que alzaron su mano buscando una seguridad, eliminando el temor de la eternidad, que yo sé, Dios, siempre vas a poner personas correctas para que le hablen y le anuncien el Evangelio. Pero sabemos que el que hace la obra redentora es Jesucristo.
a través del convencimiento del Espíritu Santo en esos corazones. Y la única manera de que puedas mirar con ojos de fe es que estas personas nazcan de nuevo y tengan claro de que son hechos hijos de Dios. Por eso, Padre, te pido en el nombre del Señor Jesucristo que bendigas también a cada persona y bendigas la ofrenda que es tomada en esta hora, que es para la extensión de tu obra, para el ministerio. En el nombre de Jesús. Amén.